Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Seguimos con nuestro curso, con nuestro intenso curso de prácticamente actividades diarias. Comenzábamos la semana entregando los terceros premios a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz, que es un convenio que tenemos con la universidad, y proseguimos con las diferentes actividades de presentaciones de libros, de conferencias, etc. En este caso, para mí es un placer presentar a Francisco Pérez Aguilar, ateneísta de Puerto Real, igual que el que les habla, que no solo es presidente del Ateneo de esta su casa, sino que también soy ateneísta en la ciudad de Puerto Real. Nos va a ofertar una conferencia titulada El Mediterráneo y el poder otomano en el siglo XVI, Lepanto. Francisco Pérez Aguilar es nacido en Puerto Real, cursó estudios de jefe de máquinas de la Marina Mercante en la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas de nuestra ciudad. Fue jefe del Departamento de Garantía y director de proyectos en Navantia, en Sevilla. Investigador, conferenciante, articulista, miembro fundador de la Fundación Atarazanas de Sevilla, miembro fundador del Ateneo Literario de Puerto Real, como les comentaba, miembro honorario de la Asociación Temas Sevillanos, Club UNESCO, miembro fundador de la Sociedad Puertorrealeña Amigos del País, y ha dedicado no solo a su faceta profesional prácticamente toda su vida, sino también a la faceta como investigador en temas históricos. Y les resaltaría los siguientes trabajos en esa faceta, en ese área: el puente de barcas de Sevilla y otros puentes de barca de Sevilla y Cádiz, 1171-1852, Puerto Real en sus biografías en 2 volúmenes, Miguel Gallardo Gómez, un singular matemático extremeño afincado en Puerto Real, alcaldes de Puerto Real en el siglo XX, gestiones y acontecimientos de mayor relevancia, los Balders de Sevilla y la poesía de Rosa Barley y Mendieta, nacida en Jaén en 1819 y fallecida en Puerto Real en 1889, breve introducción al estudio de la figura de Hernán Cortés y su conquista de México, Carolina Coronado y Rosa Barler, caminos paralelos en la poesía del romanticismo del siglo XIX, y tiene en preparación para ser publicado La segregación de la Carrasca, Isla Verde de Puerto Real a San Fernando, y también El Real Carnero de Puerto Real, un enclave histórico militar del siglo XVI. En definitiva, un profesional dedicado a cuestiones que podríamos llamar técnicas, científico-técnicas, pero también con una vocación humanista, y bueno, pues es divisa de este Ateneo siempre esa confluencia entre lo técnico y lo científico y las humanidades. Por eso, Francisco, por eso, Paco, te doy las gracias por compartir tu conferencia esta tarde con nosotros. Bienvenido a tu casa y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Buenas tardes. Oye, bien al final. Sí. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Quiero empezar dando las gracias al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, en la persona de su presidente, don José Almenara, por abrirme las puertas de esta noble institución, centenaria institución, en la que me encuentro de verdad, para mí como un honor estar hoy en esta tribuna. Quiero dar también las gracias a don Diego Jiménez, porque él ha sido la persona que ha coordinado todos los detalles para que este acto tenga hoy aquí lugar. Muchas gracias, Diego. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por vuestra asistencia. El 7 de octubre del pasado año se cumplió el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, un hecho de nuestra historia que cambió la geopolítica del mar Mediterráneo en el siglo XVI. Podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que la batalla de Lepanto fue el corolario de 290 años de desencuentro entre el Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental.
por lo que es lo mismo, entre la irrefrenable expansión del Imperio Turco Otomano y los intereses eclesiásticos, políticos y económicos de la Iglesia, España y Venecia por exterior. Dice un proverbio árabe que para que un imperio florezca, otro debe caer. Y esto fue exactamente lo que ocurrió con la aparición del Imperio Turco Otomano, que floreció a costa del decaimiento, incluso desaparición, del Imperio Bizantino, por lo que es lo mismo, el Imperio Romano de Oriente. Las acciones religiosas que tuvieron lugar durante la Baja Edad Media y el Renacimiento contaban, además de con los lógicos componentes de carácter político y militar, con unas fuertes condiciones de carácter eclesiástico y económico. Aceptadas estas premisas, vamos a adentrarnos en lo que hoy nos ha congregado aquí, la batalla de Lepanto. La diapositiva que se proyecta nos muestra las imágenes del Papa San Pío V, de Don Juan de Austria y del sultán otomano Selim II, tres hombres sobre los que gravitaron los hechos que acontecieron el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Patrás, también conocido como Golfo de Lepanto. Igualmente se muestra una zona de popa de la galera La Real, buque insignia de la flota de la Liga Santa que, comandada por Don Juan de Austria, combatió con la flota turca al mando del almirante Ali Bajá en el Golfo de Lepanto. El Papa Pío V, Antonio Michel Giesleri, hijo de un arriero y dominico, accedió al sillón de San Pedro en el año 1566, en el mismo año que falleció el sultán otomano Solimán el Magnífico, hombre que llevó al imperio turco a su cota de máximo esplendor. En este mismo año también falleció el padre Bartolomé Las Casas. Y Pío V continuó dirigiendo los destinos de la Iglesia exactamente hasta el año 1572, en el que falleció a los 68 años de edad. Carlos I de España y V de Alemania, una vez que enviudó de su mujer y prima Isabel de Portugal, y durante sus largas estancias en Alemania dirigiendo los destinos del Sacro Imperio Romano Germánico, mantuvo una relación amorosa con Bárbara Blomberg, hija de una viuda, quien puso a esta joven y bella mujer a los pies del emperador. De esta relación nace en el año 1547 en la ciudad de Las Lijonas, en el estado de Baviera, un hijo bastardo que en principio se llamó Jerónimo y cuya educación corrió a cargo de Luis Quijada y su mujer Magdalena. Luis Quijada era en aquella fecha el hombre de confianza de Carlos I. Y además esta educación se llevó de una manera muy discreta en un pueblo pequeño de Valladolid llamado Villa García. Una vez que muere el emperador, en 1558 en Yuste, su hijo y sucesor, Felipe II, reconoció a su hermano bastardo, que pasó a llamarse Juan y que pasa a la historia como Don Juan de Austria. Don Juan de Austria y Felipe II llevaron una relación muy afable y muy cordial, según nos cuentan las crónicas. Y con 24 años tan solo fue nombrado almirante de mar. Y por este hecho, y por ser el favorito de Pío V, fue nombrado capitán general de la flota de la Liga Santa, que, como ya he dicho, combatió contra los turcos en el Golfo de Lepanto. Don Juan de Austria falleció joven, a los 31 años, en 1578, en la ciudad de Namur, en los Países Bajos. Selim II, hijo de Solimán el Magnífico, en nada se pareció a su padre. Este fue un hombre de vida disoluta que dejó los asuntos de Estado en manos de su gran visir o primer ministro Mohamed Sokobi. En cuanto a la galera La Real, mandada a construir en las atarazanas de Barcelona a partir de 1569, fue un barco construido con sumo rigor científico, de acuerdo con que se construía una galera de estas características en aquella época. Tenía 60 metros de lora, 6,20 de manga y 237 toneladas de peso en boca. Para aquellos que no estén habituados al argot marítimo o al argot técnico,
El peso en rosca de un barco es precisamente el peso de los materiales con el que está construido el barco. En cuanto a su tripulación y hombres de los tercios españoles embarcados para la guerra, alcanzó el número de 400 y además 290 remeros. Así que háganse ustedes una idea de un barco de 60 metros y 6 metros 20 de manga, 690 hombres a bordo, con la particularidad de que los remeros, que eran gente proscrita de la justicia o incluso esclavos, amarrados al duro banco del remo, hacían sus necesidades fisiológicas, con lo cual el hedor nauseabundo que había en el ambiente era verdaderamente insoportable, sobre todo cuando soplaba el viento de proa. Bien, este barco estaba equipado con 3 cañones pesados, 5 cañones ligeros, y además fue terminado de pertrechar por expreso deseo de Felipe II en la ciudad de Sevilla. Y no debe sorprendernos este asunto. ¿Por qué? Porque Sevilla en aquella fecha era el centro del comercio marítimo mundial, y además hacia el año 1540 había desbancado a Amberes de esta posición, y todo el flujo económico de cualquier procedencia se hacía en Sevilla. En Sevilla se descargaba cada año 40.000 kilos de oro y 240.000 toneladas, kilos de plata, con lo cual es normal que los mejores artesanos estuvieran asentados en la ciudad hispalense. En este barco trabajaron gente tan importante como Pedro de Villegas, Antonio Alfián, Juan Bautista el Viejo y el humanista sevillano Juan de Málaga, a quien se le encargó la decoración de la popa, para lo que eligió una serie de bajorrelieves de carácter religioso. Bien, pues voy a abrir un paréntesis para situarnos un poco en el tiempo y en el lugar de los hechos. Roma se funda en el año 753 a.C. y cede ante las huestes de Odoacro en el año 476 de nuestra era. Esto quiere decir que desde que Roma se funda hasta que deja de ser capital del Imperio Romano de Occidente han pasado 1229 años. Ya a finales del siglo III de nuestra era, durante la gobernación del emperador Diocleciano, el croata Diocleciano, que ha nacido en Split, este puso el acento en las dificultades que entrañaba gobernar un imperio como el romano desde una posición geográfica concreta, como en el caso de la Roma. Y puso, ya digo, especial interés en dar a conocer las dificultades que entrañaba de carácter político, militar, sociales, económicas, incluso de aprovisionamiento. Sin embargo, no fue sino hasta final del siglo IV de nuestra era cuando durante la gobernación del emperador Teodosio se decide dividir el imperio romano en 2 partes. Una, la occidental, cuya capital sería Roma, donde gobernaría su hijo Honorio, que apenas 8 años, y otra, la oriental, donde gobernaría su hijo Arcadio, de 18 años de edad. Y la capital era, lógicamente, como pone aquí, Bizancio, que funda en el año 667 a.C., según Heródoto. Pero esta ciudad fue refundada por el emperador Constantino I el Grande en el año 325, pasando a llamarse Constantinopla. Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino hasta el 29 de mayo de 1453, que fue conquistada por el sultán otomano en México. Cierro el paréntesis. Para esta exposición no me voy a acercar a la presencia de la primera dinastía selyúcida en la península de Anatolia, pero sí voy a hacer referencia a las tribus turcos-otomanas que estaban situadas en Irán, Irak, los territorios que hoy ocupan concretamente Irán, Irak, en Asia. Pues bien, estas tribus se gobernaba cada una de ellas por un clan familiar y se dedicaban a la agricultura, al comercio y a la cría de ganado caballar. Eran excelentes jinetes.
Pero estas tribus entre los años 1219 y 1221, como consecuencia de la invasión de los mongoles desde Asia Central, tuvieron que moverse hacia el oeste hasta situarse en la península de Anatolia, donde malconvivieron con el Imperio Bizantino. Pues bien, una de estas tribus, donde gobernaba Ertugrul, un hijo suyo, contrae matrimonio con la hija de un jeque árabe y pasa a llamarse Osman una vez que abrazó el islamismo. Pues bien, Osman tuvo el valor histórico de ser el hombre que fue capaz de amalgamar en torno a su tribu al resto de las tribus otomanas asentadas en la península de Anatolia. Y además fue el hombre que inició la expansión del Imperio Turco Otomano, que termina convirtiéndose en uno de los grandes imperios de la historia, que perduró concretamente hasta el año 1922. Osman I, que gobernó entre 1281 y 1331, conquistó Bafea en el año 1302, Galípoli en el 1312 y Nicea entre los años 1328 y 1331. A partir de aquí, todo lo que voy a exponerle y lo voy a ir explicarle hasta el 7 de octubre de 1571, fecha en la que tuvo lugar la batalla de Lepanto, no será otra cosa que la expansión del Imperio Otomano. ¿Por qué? Pues porque los estados del Mediterráneo occidental permanecían impasibles y solamente actuaban cuando se trataba de defensa propia. Y en aquellas ocasiones, pocas, que toman ellos la iniciativa, las mismas se contabilizan por sonoros fracasos. Lo veremos. A Osman I le sucede su hijo Orhan I. Orhan I conquista la ciudad de Bursa en 1331, donde sitúa la primera capital de este enclave turco, y en el año 1337 la ciudad de Nicomedia. A Orhan I le sucede Murad I. Murad I ya se sale de lo que es de la península de Anatolia y pasa al continente, donde conquista la ciudad de Adrianápolis en el año 1360, y aquí instaura su segunda capital de este imperio turco, cada vez en mayor expansión. A Murad I le sucede Bayaceto I, y aquí hay que hacer una parada verdaderamente importante. Bayaceto I, que gobernó entre 1389 y 1413, entre los años 1403 y 1413, tuvo que frenar el ansia de poder de sus hermanos que pretendían desbancarlo del poder, cosa que no consiguieron. Pero Bayaceto I, entre los años 1394 y 1402, pone cerco a la ciudad de Constantinopla. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que cortó radicalmente el importantísimo flujo comercial existente entre los mercados de Oriente y Europa, lo que el arqueólogo alemán del siglo XIX, Ferdinand von Richthofen, nombró como Ruta de la Seda, que pese a que existía desde el siglo I a.C., tomó especial preponderancia a finales del siglo XIII y principios del XIV debido a las caravanas que, preparada por Niccolò y Maffeo Polo, padre y tío de Marco Polo, partían de Venecia hacia los mercados orientales. La seda y el jade chino, el marfil de la India, las turquesas de Arabia, los rubíes de Birmania, pero sobre todo las especias, el clavo, la pimienta, la canela, la nuez moscada, que se cultivaba prácticamente en exclusividad en las Islas Molucas, que se encuentran entre la isla de Papúa Nueva Guinea, Borneo y el norte de Australia. Estas especias eran transportadas por mercaderes árabes a través de la isla de Java y la península de Malaca, hasta integrarla en esta red comercial anteriormente comentada. El negocio era extraordinario, porque a pesar de que pasaban por 30 manos diferentes, los beneficios eran del orden del 2000%.
Pero, ¿qué otras consecuencias conllevó el cerco de Constantinopla por Bayaceto I? Pues que las potencias marítimas del suroeste de Europa, primero Portugal y después Castilla, se empeñan en una política marítima de gran alcance. Primero Portugal, porque Portugal fue el primer reino de la península ibérica que finalizó su reconquista. Y durante el reinado de Juan I el Grande, 1385-1433, su hijo, el infante Don Enrique, se sitúa en la ciudad de Sagre, al sur de Portugal, cercano al Cabo de San Vicente. Y en este lugar, por orden de su padre, el infante Don Enrique crea lo que se llamó la Escuela de Navegantes de Sagre, que se convierte en la génesis de todas las grandes expediciones portuguesas por el Atlántico. De tal manera que, creada la escuela en 1417, los portugueses en el año 1418 descubren, se asientan e integran en la corona portuguesa las Islas Molucas. En 1420 las Azores, más al norte, en el paralelo 40, y en el 1462 las Islas de Cabo Verde a la altura de la panza de África. ¿Y por qué las Azores en 1420 y las Islas de Cabo Verde en 1462? Pues porque por aquella fecha la frontera de las navegaciones hacia el Atlántico Sur había quedado fijada en el Cabo Bojador, que se encuentra en la costa atlántica de África, a la altura del paralelo 26. Nadie hasta entonces había osado navegar más hacia el sur del paralelo 26, es decir, del Cabo Bojador. El océano Atlántico era un mar desconocido, se pensaba que peligroso, y las restingas que se originaban en las costas de el Sahara hacía pensar que las temperaturas eran muy elevadas. Pero tan solo un año más tarde de morir Juan I el Grande, que murió en el año 1433 de la peste negra, en 1434, en una expedición auspiciada por la Escuela de Sagre, el portugués Gileane, 1434, dobla el Cabo Bojador. Y a partir de aquí se abren las puertas para las navegaciones hacia el Atlántico Sur. De tal manera que 54 años más tarde, 1488, el también portugués Bartolomé Díaz consigue doblar el Cabo de Buena Esperanza, y ya más tarde Vasco de Gama, que parte de Lisboa con 2 barcos en 1497, dobla el Cabo de Buena Esperanza y rinde viaje en Calicut, en la India. Vuelve sobre sus pasos, atracando en Lisboa en el año 1499, consiguiendo con ello realizar el primer viaje transoceánico de la historia. Pero esto no sucede solo y exclusivamente por la existencia de la escuela de Sagre y por la intrepidez de los marinos portugueses, que eran gente muy intrépida, sino porque entre 1452 y 1456 el Papa Nicolás V emite 2 bulas, una la Dum Diversa y la otra la Romanos Pontifes. Y en esta segunda le concede a los portugueses, o a la corona portuguesa de Alfonso V, una serie de privilegios. El primero, las posibilidades de navegar por las latitudes del Atlántico, crear asentamientos en las costas, mercadear con los esclavos, incluso mercadear con los nativos, quiero decir, incluso crear un mercado de esclavos que serían utilizados en los molinos de azúcar que se instalaron en el Algarve. Pero no solamente eso, sino que además recogía en esa bula que sería propiedad de la corona portuguesa todos los puertos, costas, islas, ríos y playas que se descubriesen al sur del Cabo Bojador. Y estos privilegios se le concedió a los portugueses en exclusividad. Y esto dio como consecuencia que los castellanos que operaban en el Golfo de Guinea se hubiesen desplazado de esta posición para sus negocios. Pero en 1492 los reyes católicos finalizan también con su reconquista, conquistando el reino nazarí de Granada. Y además aparece en la escena marítima Cristóbal Colón, quien había capitulado con los reyes católicos en la ciudad de Santa Fe durante la asedio de Granada. Y Cristóbal Colón, navegando hacia el oeste, no podía hacerlo hacia el sur, eso estaba privado nada más que para los portugueses. El 12 de octubre de 1492,
tras 72 días de navegación, a las 2 de la madrugada, recala en el archipiélago de las Lucayas, hoy archipiélago de Las Palmas, en la isla de Guanajaví, que él nombró como San Salvador. Y este hecho rompe el statu quo existente entre Portugal y España, fijado en el Tratado de Arcasova-Toledo de 1479, que por parte de los portugueses se basaba en las concesiones que se le había hecho en la bula de universal de Romano Pontífice del Papa Nicolás V. Y este nuevo conflicto tuvo que ser muy bien manejado por los Reyes Católicos, porque tan pronto vuelve Colón a España, el embajador portugués procede a la corte de los Reyes Católicos, a la sazón en Barcelona, requiriendo estos territorios para la corona portuguesa, aduciendo que se encontraba en los pactados en el Tratado de Arcasova-Toledo. Y no le faltaba razón a los portugueses, por una sencilla razón, porque las Islas Lucayas se encuentran en el paralelo 22, es decir, por debajo del paralelo 26, donde está situado el Cabo Bojador, y ya conocemos lo que dice el contenido de la bula papal Romano Pontífice. Será propiedad de la corona portuguesa todas las costas, islas, puertos, playas y ríos que se descubran al sur del Cabo Bojador. Y este nuevo conflicto, como ya he dicho, fue tratado estupendamente, muy bien, muy inteligentemente por los Reyes Católicos. Hacen intervenir al Papa. ¿Y quién es el Papa? Rodrigo Borgia. ¿Y quién es Rodrigo Borgia? El Papa nacido en Fátima, que además debía enormes favores a los Reyes Católicos, entre otros de haber sido nombrado Papa, Rodrigo Borgia. Bueno, pues este Papa, entre mayo y septiembre del año 1493, emite lo que se llamaron las bulas alejandrinas, concretamente la Intercaetea. Y en esta bula él propone trazar un meridiano imaginario que dividiría el mundo conocido en dos demarcaciones, una al este, que sería la portuguesa, y al oeste, que sería la castellana. Y se trazaría a 70 leguas de las islas más occidental de la isla de Cabo Verde, la de San Antonio. Pero esto no es aceptado por los portugueses. Y hay que ir al Tratado de Tordesillas, de 1494, en la que se acuerda trazar ese meridiano, pero a 370 leguas. Y esto es lo que hace que en la costa de Brasil quede en la demarcación portuguesa. Pero ojo, el Papa Alejandro VI deja constancia en la bula Intercaetera que todo aquel que navegue por la demarcación castellana, es decir, al oeste de este meridiano imaginario, sin el permiso expreso de los Reyes Católicos, quedaría fulminantemente excomulgado. Y esto fue lo que dio lugar a que Fernando de Magallanes, cuando le propone a su rey Manuel I el Afortunado navegar a las Molucas por la demarcación contraria a la que hacían los portugueses venían por Ciudad, por el Cabo de las Tormentas, el Cabo de una Esperanza, y él quería navegar buscando un paso que comunicase el Océano Atlántico con el recién descubierto en el 1513 por barco Niño de Balboa, más del sur. Lógicamente, Manuel I el Afortunado no le da el permiso para este proyecto. Y de ahí viene que Magallanes se diese cuenta que si quería realizar su proyecto tenía que ser bajo los auspicios de la corona castellana o española. Así es que fíjense ustedes que una acción bélica que tiene lugar en la Baja Edad Media, en el Mediterráneo Oriental, las repercusiones de carácter político, militar, religioso y sobre todo económico que tuvo. A Bayaceto le sucede Murat II. Murat II ya ha salido del todo de la península de Anatolia y conquista la ciudad de Tesalónica en el centro de Grecia en el 1430. Y toda la Tesalia griega en el sureste en el 1435. Observen ustedes que todavía no ha aparecido para nada los estados de Occidente, los estados del occidente del Mediterráneo. A Murat le sucede Mehmed II. Mehmed II que gobierna entre 1451 y 1481. Y este hombre
a 1 de abril de 1453 pone cerco a Constantinopla y termina conquistándola el 29 de mayo del mismo año. Esto no es un asunto baladí, y digo que no es un asunto baladí porque Constantinopla era una ciudad perfectamente fortificada, se había fortificado en tiempos de Teodosio I el Grande, y contaba con una muralla, primero una barbacana, una ría y 2 murallas más para atrás. Y había aguantado los embates de 26 ejércitos distintos a lo largo del tiempo. ¿Y cómo conquista Mehmed II, un hombre con tan solo 21 años, esta fortaleza? Pues porque contaba con 2 factores fundamentales. Uno, que era el primer ejército profesional de esta época, los temibles genízaros, que eran hijos de cristianos que habían abrazado el islamismo y que se preparaban para la guerra, una especie así de espartano, y además contó con la colaboración de un cristiano húngaro que trabajaba al mejor postor fabricante de cañones. Y este fabricó los cañones Basílica, que eran unos cañones de 8 metros de longitud que permitían disparar balas de 2 metros. Pese a que el último emperador del Imperio Bizantino, Constantino XI, contaba además de esta fortaleza que ya he explicado con la colaboración de el condottiere genovés Giovanni Giustiniani y sus 7.000 mercenarios. Sin embargo, Mehmed II, en el 1460, 1460, con un ejército de 160 o una flota de 160 velas, trata de conquistar la isla de Roda y fracasa rotundamente. A Mehmed, vamos a ver, sí. Cuando conquista Mehmed II Constantinopla, inmediatamente sienta sus reales en la Catedral de Santa Sofía y pasa a llamarse Constantinopla Estambul y pasa a ser la capital del Imperio Otomano, a la que se accede desde el mar Egeo por el estrecho de los Dardanelos, que es este, que da paso al mar de Mármara, y desde el mar de Mármara por el Bósforo Bizancio, que da lugar también al acceso para las navegaciones por el Mar Negro. Constantinopla o Estambul hoy es una bella ciudad de 15 millones de habitantes y un perímetro de 191 kilómetros. No está situada en Asia, está situada en Europa. Lo que pasa es que está unida al continente asiático por medio de una serie de puentes. A Mehmed II le sucede Bayaceto II, y este hombre le da un impulso a la expansión turca extraordinario, como vemos. En 1485 vence a los mamelucos en el norte de África, y en 1501 le conquista a los venecianos una serie de plazas que se situaban en la península de Morea, al sur de Grecia, concretamente Mistra y Nomenbasia, incluso la isla de Santa Marta. Y además expandió el imperio por lo que hoy es los Balcanes, por los territorios de Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia y Croacia. A Bayaceto le sucede Selim I. Este, la expansión del imperio turco lo llevó hacia Asia, conquistando Siria en el 1516 y Palestina y Egipto en el 1517. Y a Selim II le sucede Solimán el Magnífico. Como ya he dicho anteriormente, un hombre que llevó el imperio turco a sus cotas de máximo punto. Pues bien, Solimán el Magnífico, que gobernó entre 1520 y 1566, cuando cogió el poder tenía solamente 26 años. Es que en la antigüedad no sé qué ocurría, pero mandaban gente con muy poquísima edad. Pues bien, Solimán II, lo primero que hizo fue en 1521 conquistar la ciudad de Belgrado. Y en 1522, con un ejército de 200.000 hombres, conquista la ciudad de Roda, pero a costa de 90.000 efectivos de su ejército. En 1526 conquista la ciudad de Mohács, o vence al ejército húngaro de Luis II de Baviera en el lugar conocido como Mohács, que es el nombre de una ciudad. Y en 1529 pone cerco
a Viena. Y esto ya son palabras mayores porque ya estamos hablando del Sacro Imperio Romano Germánico. Y aquí fue vencido por el ejército del emperador Carlos V en el 1529 y en la segunda intentona que fue en el 1532. Pero por primera vez en toda esta exposición vamos a ver una acción que toman los estados del Mediterráneo occidental. Solimán nombra virrey de Argel al pirata Barbarroja. Y este, como todos los piratas berberiscos, desde la costa norte de África asediaba y a las plazas del sur de Europa, hasta que deciden crear una flota de la Liga Santa, porque participaban los estados pontificios de España, Venecia, Florencia, Génova, ir contra el pirata Barbarroja. Y ponen una escuadra de 400 barcos al mando de Andrea Doria. Y va a enfrentarse con el pirata Barbarroja en la bahía de Preveza, en Grecia occidental, la costa del Mar Jónico, en el 1538. Pese a la diferencia de fuerza, porque Barbarroja contaba con tan solo 122 galeras y 12.000 hombres, el fracaso de Andrea Doria fue descomunal, pese a que tenía 400 barcos y 70.000 hombres en su ejército. ¿Por qué? Por la disposición de la flota y porque además lo estaba esperando en la bahía de Preveza y tardó tiempo en salir Andrea Doria. De manera que cuando trató de salir de la bahía de Preveza, se encontró con una disposición de los 122 barcos de Barbarroja que le deshizo totalmente la flota, y no solamente a la flota, sino que murieron 40.000 hombres en esta batalla. El fracaso fue descomunal. Pero tan solo 3 años más tarde, en 1541, Carlos I, quinto de Alemania, decide conformar una flota para ir a conquistar Argel, que era el foco de las operaciones de los piratas berberiscos. Y esta flota contaba con más de 400 barcos al mando del duque de Alba, y además participó el emperador personalmente, y además Hernán Cortés también, curiosamente, porque se encontraba en España en aquella fecha. Y además participó con sus 2 hijos, Martín el Mestizo, que tuvo con Marinelli en México, y Luis, que tuvo con su segunda mujer, Juana de Zúñiga. Bueno, pues esta flota, pese a los consejos de Andrea Doria, el emperador se decidió ir directamente a por la ciudad de Argel, que solamente estaba defendida por 800 efectivos. Y pese a que Hernán Cortés le propone a los mandos de la flota, al duque de Alba, que le diese 400 hombres para asaltar la ciudad de Argel, no lo tuvieron en cuenta. Y pese a los consejos de Andrea Doria, el emperador empujó esta flota para Argel, de manera que mal tiempo acabó con la flota. El emperador estuvo a punto de perecer, y además Hernán Cortés también, porque la galera que había pagado de su peculio particular y que mandaba Enrique se fue a fondo y se salvaron pues de puro milagro. Pese a que, ya digo, Andrea Doria le recomendó que retrasase el ataque a Argel debido al mal tiempo. Hay que tener en cuenta que la galera es un barco de unas características para navegar más bien en verano, no al mal tiempo. Bueno, pues ya estamos en 1541, pero en 1560 la ciudad o la isla de Yerba, que era el centro de operaciones de los piratas berberiscos del norte de África, que era un territorio controlado por los otomanos, también una flota castellana, mejor dicho, una Liga Santa, también participa los estados pontificios y participa también Venecia y participa Génova y Florencia y Nápoles también, va contra la isla de Yerba y la conquistan en 1560, incluso le hacen que paguen un tributo de 6.000 ducados, pero solamente tardan en reconquistar todos los turcos 3 meses más tarde. Una flota al mando de Pierre Bajá vuelve a conquistar la isla de Yerba. Y en 1563
En 1573, Solimán el Magnífico tiende a expandir el imperio turco también por Asia, conquistando Georgia, Armenia e Irak. Y ya en 1565 van contra la isla de Malta. Y aquí también tiene, Solimán el Magnífico un enfrentamiento que no consigue conquistar la isla de Malta. No solamente no la conquista, sino que además el hombre clave de esta operación, que fue el pirata berberijo también, Dragut, un hombre con un prestigio extraordinario, muere de una manera absolutamente fortuita, porque uno de los cañones que disparan pega en la misma muralla, salta las piedras de la muralla y una de ellas le pega a Dragut en la cabeza y lo mata de manera instantánea. Dado que era un hombre con mucho prestigio en el mundo islámico, pues su cuerpo fue trasladado a Trípoli, donde se enterró con todos los honores. Y a partir de aquí llega el momento en el que podemos decir que el Imperio Otomano está ocupado concretamente por el norte de África. Todo el norte de África está, y Egipto está en manos de los turcos, la península de Arabia Saudita, lo que es Siria, lo que es Palestina, toda la península de Anatolia y, como vemos, todo lo que es hoy los Balcanes y algunas islas del mar Mediterráneo. Y llega el momento clave del gobierno del sultán Selim II, hijo de Solimán el Magnífico. Este gobierna entre 1566 y 1574. Como ya he dicho, deja los asuntos de Estado en manos de su gran visir Mohammed Sogoli, y Mohammed Sogoli decide la conquista de la isla de Chipre. Y una flota al mando de Pierre Bajar, 1570, va contra Chipre, de manera que desembarca en Limassol y, por sorpresa y sin resistencia ninguna, 50.000 efectivos. Estos van contra Famagusta, conquistan Famagusta, hacen preso a Bragadino, que era el gobernador veneciano que gobernaba en Chipre, y más tarde conquistan la ciudad de Limassol. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que Chipre en aquella fecha era un enclave económico veneciano de gran envergadura. Era el lugar desde donde se manejaba todo el comercio del Mediterráneo. De tal manera que cuando cae en manos de los turcos se ven afectados muchas potencias, entre ellas España. Y además, ¿qué sucede? Pues que la toma de Chipre tiene como consecuencia, entre otras cosas, que la Santa Sede, o el Vaticano, o la Iglesia, deja de percibir las aportaciones económicas de 1.500 instituciones de la zona. Y esto ya empezó a hacer ya palabras mayores, porque el Papa Pío V vio que, bueno, cada vez los turcos avanzaron más, no lo frenaban, y además de la pérdida de las 1.500 instituciones que le aportaban la fórmula de que se toma Chipre. Por lo tanto, lo primero que se decide es crear... Bueno, voy a pegar un momentín y ya está. Y entonces, pues, lo primero que deciden es crear otra flota de la Liga Santa que iría al mando de Marco Antonio Colonna. Se reúne en Creta, en la isla de Creta, y va contra Chipre. Y otro fracaso. No consiguen reconquistar Chipre. Las conversaciones habían para crear una gran flota que hiciese frente a los turcos de una vez por todas, habían comenzado en el verano de 1570. Y las reuniones tuvieron lugar en Roma. Por parte de España participa el cardenal Granvela, el francés Antonio Granvela, que había sido consejero de Carlos I y ahora lo era de su hijo Felipe II. Además, el arzobispo de Burgos, Francisco Pacheco, y un diplomático, Juan de Zúñiga. Por parte de Venecia participan en las conversaciones su embajador en Roma, Michel Suriano, y la Iglesia nombra a 7 cardenales. Y la reunión además tiene lugar en
en casa de otro cardenal, el cardenal Alejandrino, que era sobrino del Papa Pío V. Es decir, que la determinación sobre un hecho tan crucial como fue crear una flota para que fuese de una vez por todas con el Imperio Turco, está claro que la toman entre 7 cardenales y 2 diplomáticos. Está clarísimo que esa decisión la toma la Iglesia. Se llega a un acuerdo con ciertas dificultades, porque los intereses no eran todos iguales. Venecia, el interés que tenía era recuperar Chipre cuanto antes, por supuesto. El Papa, pues su interés era frenar a los turcos para salvar la cristiandad, pero al mismo tiempo recuperar las aportaciones económicas de las 1.500 instituciones que ya no lo hacían. Y España, que había acabado con la fecha con la rebelión de los moriscos de Alpujarra, lo que estaba interesada era en conquistar algunas plazas en el norte de África. De todas formas, se llega a un acuerdo. Se llega a un acuerdo en crear una gran flota en la que España participaría con el 30%. Y esta flota además tendría sentido de continuidad. Es decir, que pese a que se perdiese o se ganase la batalla crucial de Lepanto, en este caso, pues lo que se pretendía era que la flota continuase funcionando hasta tiempo que se decidiese lo contrario. Que luego no ocurrió así. Pues bien, la flota que se monta, que se organiza, España participa con 164 naves. Con 164 naves y 20.000 hombres. Y además de don Juan de Austria participa también Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, Luis de Requesens, que es un noble catalán, que fue mentor de don Juan de Austria, y Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio era, curiosamente, sobrino de don Juan de Austria, porque Alejandro Farnesio es hijo de Margarita de Parma, que se había casado con Octavio Farnesio, un duque de Parma. Y Margarita de Parma había sido también, o era también, una hija bastarda de Carlos V, que había tenido una relación con Johanna van Gien en los Países Bajos. Por parte de los estados pontificios, participa con 18 naves pontificias y 9 marquesas y 2.000 hombres, que iría al mando de Marco Antonio Colonna. La República de Génova no participa directamente, sino que se le alquilan 6 galeras que irían al mando de Andrea Doria. La República de Venecia, como factor importante en esta operación, porque su interés era reconquistar Chipre, como ya he dicho, participa con 134 naves, 6 galeazas, que ahora diré que es una galeaza, y además 8.000 hombres. La galeaza es un barco muy pesado, pero muy bien pertrechado de cañones, muy bien armada, que tenía que ser remolcada a su punto de combate por 2 galeras más pequeñas. Y 8.000 hombres, como ya lo digo. Esto iría además al mando de Agostino Barbarigo. El Ducado de Saboya, los Caballeros de San Lázaro, que es una orden fundada en Jerusalén, y el Gran Priorato de España, y la Orden Militar de San Esteban de la Toscana italiana. En total, por parte de la Liga Santa, iban 325 embarcaciones, 1.815 cañones, esto fue importantísimo, decisivo, y 86.000 hombres, entre ellos 56.000 remeros, pero cuando había un enfrentamiento de estas características, a los remeros se les ponían armas en las manos para que combatiesen a cambio de su libertad. Y por parte de los turcos, que la flota iba al bando del almirante Ali Bajá, participa Mohamed Sirocco, Urus Alis, con 210 galeras, 87 galeotas. Ahora mostraré también lo que es una galeota, que iban armadas con fuego griego y 88.000 hombres. El fuego griego no es otra cosa, ya fue empleado por los árabes mucho tiempo antes. La conquista de Sevilla, por ejemplo, cuando la flota de Benifá iba a partir el puente de Barca, los defensores de la ciudad de Palencia lo que hacían era tirarle el fuego griego, que es una especie de vasija de cerámica donde se mezclaba pólvora con azufre y demás. Pero esto tenía un efecto relativo. Bien, pues esta es una galeaza veneciana.
vemos perfectamente que tiene cañones por la proa y cañones a ambos lados, a cada costado, en estribor y en babor. Ya digo que era un barco muy pesado, pero que tuvo un efecto en la guerra de Lepanto extraordinario, dada su poder de cañones, lógicamente. Y además tenemos aquí, por ejemplo, la galeota turca, que no hay color, vamos, en absoluto, pese al fuego griego. Además, se contaba también en las galeasas con lo que se llamaba una red de combate. Y es que como eran barcos muy altos, y estos barcos eran muy bajos, pues desde las mismas galeasas que embarcaron 500 arcabuceros, y las redes pues tuvieron un efecto, como ya he dicho anteriormente, total y absoluto. Bien, la flota española, se llega al acuerdo de que la flota se reuniría en Sicilia, en la ciudad de Mesina, y la flota española parte de Barcelona el 20 de julio de 1572, con escala previa en Génova. Pero, ¿qué sucede en este lugar? Un hecho muy curioso. El rey Felipe II, como ha pasado la historia, el rey prudente, le entrega a su hermano una carta o un sobre con una serie de órdenes que tenía que abrir cuando ya la flota estuviese navegando. Y abre el sobre. Y pone las órdenes de su hermano Felipe II, que las grandes decisiones de esta batalla se tenía que consensuar con Luis de Requesens, que era el experto. ¿Sí? O sea, su hermano Felipe II le da el mando prácticamente de la flota a su hermano, pero en quien confía verdaderamente es en Luis de Requesens, que es el hombre experto que participó, que por ejemplo fue gobernador de los Países Bajos y se enfrentó al poder de los holandeses en contadas ocasiones. Y se reúne la flota en Mesina y parten de Mesina cuando don Juan de Austria tiene noticia de que una flota turca al mando de Ali Bajá de 300 velas ha arrasado la isla de Corfú. La isla de Corfú se encuentra a esta altura en la costa occidental de Grecia y salen en busca de la flota de Ali Bajá. El 5 de octubre salieron de Mesina el 16 de septiembre. Pues bien, el 5 de octubre estuvieron prácticamente toda la flota fondeada, embiscando por el mal tiempo. Ya he dicho que la galera era un barco para el verano, no para el invierno. Y además, la niebla y el mal tiempo pues aconsejaban tener la flota atrás. Una vez pasada el mal tiempo, van en busca de la flota de Ali Bajá hacia el Golfo de Correa. Esta fue la posición que tuvo la flota de don Juan de Austria, la Liga Santa, frente a la flota turca. Pero esta no era la idea en principio de don Juan de Austria. Don Juan de Austria lo que pensó fue montar una línea de acción norte-sur, un solo frente, con las galeasas por delante. Pero García de Toledo, virrey de Sicilia, veterano de la batalla de Prevesa y que había también participado en la defensa de Malta cuando la atacó Solimán II el Magnífico, le escribe una carta a don Juan de Austria anunciándole o aconsejándole que no adoptara esa posición que tenía en principio en la cabeza, es decir, un solo frente norte-sur, sino que hiciese 3 frentes con espacio entre uno y otro para poder maniobrar. Claro. Porque precisamente una de las cosas que sucedió en la batalla de Prevesa fue exactamente que la flota de Andrea Doria tomó una posición de una sola línea. Y ese fue uno de los fracasos, lo que motivó el fracaso de esta batalla. Y entonces deciden hacer 3 frentes con galeasas venecianas anticipándose, tanto en la parte norte que iba al mando de Viniero y Barbarino, los venecianos, y en el centro don Juan de Austria con Requesens, con las 2 galeasas venecianas adelantándose, y la retaguardia guardada por Álvaro de Bazán, y en la zona sur
Andrea Doria y Farnesio, y con 2 galeazas por la zona de la retaguardia. ¿Y por qué precisamente? Porque la flota turca, que estaba también conformada en una media luna, que era al mando de Siroco por la parte norte, al frente de Ali Bajá con la retaguardia más que cubierta, y Osiali por el sur. Pero, ¿por qué se resguardan los turcos en el Golfo de Patras o de Lepanto? Pues por una sencilla razón, porque resulta que este es el Golfo de Lepanto, y en la parte este de Grecia, muy cerca, porque el Golfo de Lepanto se extiende hasta este punto que estoy marcando ahora mismo. Y aquí de cerca existe la ciudad o el puerto de Negroponte. Y este era el lugar, o este era el puerto donde se aprovisionaban las flotas turcas que operaban por el Mediterráneo. Y esto jugaba con ventaja, porque la flota de la Liga Santa, los aprovisionamientos tenían que venir desde Sicilia, ¿eh? Y eso se tardaba un tiempo. Pues bien, aquí se resguarda la flota de la Libajá, y en busca de ella va la flota de la Liga Santa, en esta posición. ¿Qué ocurre? Que la flota turca, voy a ponerle una posición del Golfo de Lepanto. Yo la primera vez que navegué por el Golfo de Lepanto, lo primero que se me vino a la cabeza fue cómo fue posible una batalla en este lugar. Porque el Golfo de Lepanto tiene una extensión de 30 kilómetros, pero en el lugar que tuvo la batalla es extremadamente estrecho. Y hay que tener en cuenta que aquí se van a encontrar 600 barcos y 170.000 hombres. ¿Eh? O sea que esto fue desde el punto de vista militar, fue una cosa muy rara. ¿Eh? Sobre todo con gente tan experta. Pero bueno, lo que hacen los turcos en un principio es salir del Golfo de Lepanto hacia afuera para simular posteriormente una retirada. ¿Con qué idea? Con la idea de deshacer la formación de la escuadra de la Liga Santa. Pero no caen en el error. Y entonces los turcos, para poder enfrentarse a la flota de Don Juan de Austria, de la Liga Santa, deben volver hacia fuera. ¿Y qué ocurre? Que en un momento determinado, que llevaban el viento a favor, el viento cambia y se encuentra la flota turca en una posición extremadamente estrecha y sin poder maniobrar nada más que a base de remo. Y ahí fue porque la idea, en un principio, era que Siroco envolviese a la flota de la Liga Santa por el norte y a Sciali envolverlo por la parte sur. Pero esto no le fue posible desde el momento en que el viento cambió y la maniobrabilidad prácticamente era nula. Esta batalla, por las circunstancias que concurren, cualquier representación que ustedes vean puede ser igual, parecida o similar a lo que yo les voy a presentar aquí. Aquí tiene una. Aquí hay otra. Esto es un cuadro de Lucas Valdés. El hijo de Lucas Valdés participó en esta batalla. Lucas Valdés, pintor sevillano. Este cuadro está en la iglesia de la Magdalena en Sevilla, en la que se ve también los barcos, pues bueno, uno muy cerca de otro. Y aquí hay otra posición de lo que pudo ser la batalla de Lepanto. Esto terminó siendo una guerra frente a frente, donde la gente prácticamente se disparaban a pocos metros. La matanza fue extraordinaria, ahora veremos cuál fue el resultado. Osiali apareció muerto flotando en el agua. Ali Bajá, un hombre de Málaga, uno de los marinos de Málaga, le cortó la cabeza, la puso sobre la piqueta y empezó a enseñarla, y esto decayó el ánimo de los turcos. Participó en esta batalla Miguel de Cervantes, que estaba embarcado en la galera al mando del Miguel de Moncada, la Marquesa, la galera de la Marquesa. Estuvo a punto de no participar, porque tenía fiebre, estaba dando de baja, pero él pidió
voluntarios participar en esta batalla. Bueno, le costó un brazo. Barbarigo, que iba por el norte con la flota veneciana, una flecha perdida le entró por un ojo y murió en el acto. O sea que esto fue, yo digo, además participó una mujer en esta batalla, María la Bailadora. Curiosa, sí, pero María la Bailadora es una mujer que se vistió de hombre, pasó por un hombre porque iba siguiendo los pasos de su hombre. Y bueno, tal fue el actor que puso en la batalla, María la Bailadora, que don Juan de Austria, cuando terminó la batalla, dio órdenes expresas que le diesen el tratamiento idéntico en cuanto a los beneficios que conseguían todos los que pertenecían después de la batalla, igual que un hombre, exactamente. María la Bailadora, sí, fue famosa en esta batalla. Después, la galera, la Sultana, que era el buque insignia de la flota turca, al mando de Ali Pasha, fue directamente contra la galera real de don Juan de Austria y le metió el espolón hasta la cuarta hilera de los remeros. La galera real quedó lógicamente totalmente destruida, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que pasó con la flota de la Liga Santa fue que anularon los espolones de los barcos. ¿Por qué? Porque iban con fuerzas mucho superiores. En la prueba lo que habían era cañones. En aquella fecha pues, fue una auténtica sorpresa en esta batalla porque no era lo normal, hasta entonces. Estas cosas, o sea, el cambio del viento, los cañones de las galeazas, los cañones que iban preparadas en las galeras, pues entonces lógicamente decidió la batalla hacia la parte de la Liga Santa. Yo hace poco he estado en un programa de Canal Sur hablando sobre esta batalla y me preguntaron, bueno, ¿y por qué crees tú quién fue que ganó la Liga Santa la batalla? Digo, bueno, porque estaba enormemente mejor preparada que los turcos, vamos a todas luces, Pero definitivamente esta batalla, que empezó a las 6 de la mañana, terminó a las 11. Y en tan solo 5 horas murieron 50.000 personas por parte de la Liga Santa. 10.000 muertos los otomanos, 40.000 heridos por parte de la Liga Santa, 8.000, no conocemos el resultado de los heridos de los otomanos, hicieron 8.000 prisioneros y liberaron a 12.000. De forma que además solamente la Liga Santa perdieron 13 galeras, mientras que los otomanos perdieron prácticamente el 75% de la flota. Consecuencia de esta batalla: la hacienda real española se vio absolutamente afectada. Montar una flota de esta envergadura no era un asunto baladí, era una cosa costosísima, de manera que yo digo que la hacienda de Felipe II se vio enormemente afectada, aunque se recuperó con bastante prontitud gracias a las plata que procedía de las minas de Zacatecas y del Cerro de Potosí en Perú. No así los turcos, que la derrota fue total y absoluta, porque además los turcos en aquella fecha tenían abierto otro frente además del Mediterráneo. Lo tenían abierto en Asia, porque desde 1509 hasta 1589 los turcos estaban en una continua lucha contra los portugueses, tratando de frenar la expansión portuguesa por el comercio en Asia, además de asegurarse las rutas para la Meca. Y esto, lógicamente, a los turcos, bueno, pues lo tenían en unas condiciones económicas muy graves y tardaron mucho tiempo en recuperarse. La flota de la Liga Santa, que como he dicho tenía signo de continuidad, no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque Venecia, en cuanto vio la posibilidad de empatar con los turcos, pactó y salió de la Liga Santa. Y otra vez a su negocio, que era lo que siempre han hecho los venecianos y los genoveses en esta zona del mundo. ¿Será posible? Esa fecha, cuando termina el mismo tiempo de la batalla, el mismo día 7, el Papa Pío V estaba en su oratorio rezándole a la Virgen por el bien de la batalla y salió del oratorio diciendo que había ganado la batalla porque la Virgen se lo había comunicado. Muy bien, estupendo. Y entonces él establece esta fecha del 7 de octubre
como el Día de la Virgen de la Victoria. Pero esto lo cambió su sucesor, Gregorio XIII, el 1 de abril de 1573, que pasó a ser la Virgen del Rosario, y que es nombrada patrona de la Marina, teniendo en cuenta que en aquella fecha ya existía una patrona de la Marina desde el siglo XII, la Virgen de los Buenos Aires, un barco catalán que navega para Cerdeña, se encuentra un temporal y para tratar de salvar la nave, los marinos cogen la carga que llevaba y la tiran al agua, y entre ellos una caja que no se hunde y que la marea la va acercando a una zona de la costa de Cerdeña, donde existía un santuario de los mercedarios, y los mercedarios ven en la costa, en la playa, una caja, van a por ella, la abren y ven que hay una virgen, y entonces esta virgen queda constituida como la Virgen del Buen Aire. ¿Por qué? Porque la zona de la playa donde dejó la marea la caja se llamaba Bonaira, y Bonaira en sardo significa buen aire. Pues esta Virgen está establecida como patrona de la Marina desde el siglo XII. Y hay un cuadro excelente de Alejo Fernández de 1535 que se encuentra en la sala del almirante, en el salón del almirante, en el Alcázar de Sevilla. Cuando don Juan de Austria vuelve a España, lleva a Cerada de Aribajar y el guante. Y además los venecianos habían regalado a don Juan de Austria una imagen de la Virgen del Rosario, que él llevaba en su nave. Pues cuando llega a España, pues don Juan de Austria lo que hace es que esta Virgen se la regala, se la dona a la Hermandad de las Galeras del puerto de Santa María. Y curiosamente desaparece. Y lo mismo que desaparece, ha vuelto a aparecer. La han restaurado y se encuentra esta imagen, como ustedes ven, en ciertos desperfectos, que falta un ojo, por ejemplo, se encuentra en el Museo de la Marina de San Fernando, en Cádiz. Pero el almirante Barceló, Antonio Barceló, en el siglo XVIII, cuando empieza su carrera, lleva con él una imagen de la Virgen del Carmen, y según van creciendo en su, digamos, ascendiendo, pues va aumentando sí, por la Virgen del Carmen, lógicamente, por esta imagen, ¿no? Hasta que el 19 de abril de 1901, la reina regente María Cristina de Habsburgo y el ministro de Marina, Cristóbal Colón de la Cerda, firman la Real Orden por la que se establece como el 1 de abril de 1901, como he dicho, que se establece como madrina de la Marina de Guerra Española a la Virgen del Carmen. Pues muy bien, señoras y señores, esto ha sido en síntesis lo que acabo de decir la batalla de Lepanto. Muchas gracias. ¿Y hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Muy bien, muchas gracias por la excelente conferencia, además pedagógica y además pues con pasión, ¿no? Yo creo que hemos visto la batalla de Lepanto, todos los que estábamos aquí la estábamos viendo, tal como lo estaba contando. Y sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración, alguna curiosidad, pues ahora es el momento. Felicitarlo porque ha sido, como dice nuestro presidente, pedagógica. De aquí nos podríamos ir a un examen. Ha sido genial. Muchas gracias, pero ha sido interesantísimo. Muchas gracias. Preciosa, preciosa. Gracias. Con la historia que tiene Cádiz como ciudad milenaria, quería preguntarte, Marco, Ateneo de Cádiz. Bien. En ningún momento ha mencionado Cádiz en la conferencia. ¿Qué ocurre con respecto a esta ciudad milenaria? Bueno, vamos a ver, en la batalla de Lepanto ha dado tanto de sí, tiene tantos antecedentes y tantas cosas a posteriori que podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche. Entonces, yo creo que es centrado en lo que puede ser, según mi criterio, el interés de todo aquel que esté interesado en conocer la batalla de Lepanto. Si había alguna relación que tú digas, no, pues en este momento cae. Bueno, ya sabemos que la Galeona y todas esas cosas, pero en fin. Gracias.
Diego. Aparte de felicitarte porque la conferencia es magnífica en todos los sentidos, llena de erudición, muy bien documentada, magnífica. Además, seguida estupendamente, 1 hora y pico, seguida estupendamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Un comentario, como normalmente suele ocurrir en suele ocurrir en las ansias expansionistas de muchos imperios y tal, que se aguanta muchas veces sobre puntos débiles. Hablaba en un momento de la rebelión de los moriscos allí en las Alpujarras, en Venecia el tema de Chipre, o el miedo a perder lo de la cristiandad por la parte de la iglesia, un poco parecido a lo mejor a lo que de alguna forma se están debatiendo ahora entre los rusos y los norteamericanos, que de alguna forma manifiestan su debilidad, están manifestando un poco su debilidad y por eso quieren demostrar. En el Imperio Otomano, que por mi parte es bastante desconocido, he aprendido muchísimo en la conferencia de hoy, aparte del tema de los portugueses, el tema del miedo a los portugueses, ¿hay algún punto débil o algo que de alguna forma explique también o pueda basarse esa expansión tan enorme, ¿no? Y tan... Bueno, ¿algún otro punto débil? ¿No? Yo diría lo siguiente. Los turcos, bueno, el imperio empieza con un nombre primero en 1300 y pico y dura hasta 1922. Y dura hasta 1922 porque, como casi siempre pasa o ha pasado en los tiempos modernos, se han metido los ingleses por aquí, que fueron los que descompusieron el imperio otomano. Pero primero eran gente muy avanzada, muy bruta, vamos, muy fuerte y gente acostumbrada a la batalla. Ya hemos visto, no han parado en todo el tiempo de conquistar. Esto lo hacían ser también un imperio rico, porque claro, tantos territorios produciendo. Por ejemplo, recuerdo en una serie de televisión de Netflix concretamente sobre el imperio turco, que no es, lo llamaban así, pero realmente lo que fue era la conquista de Constantinopla, ¿no? Y entonces tú ves, por ejemplo, en la trama de esa serie cómo manejan la economía, y eran unos listos. O sea, si Venecia eran unos expertos, esta gente lo duplicaba por 3, ¿eh? Con lo cual yo pienso que esta gente crearon un potencial económico muy fuerte y esto le hicieron ser un ejército muy, muy fuerte también. Montar un ejército de 400 naves con 70.000 hombres o con 150.000, esto cuesta mucho dinero, esto tiene que demandarte mucho. Y entonces, pues, además, como ellos estaban centrados en el Mediterráneo, y como ya he dicho, en el Mediterráneo las potencias o los estados del Mediterráneo occidental no actuaban, ellos seguían avanzando, no así en Asia. En Asia lo tenían muy crudo. ¿Por qué? Porque los portugueses sí lo hacían frente. Y las batallas que tuvieron en el Golfo de Hormuz, en Aden, en el Golfo de Aden, en Baden, en Goa, esas las perdían todas. Las perdían absolutamente todos los turcos. Y es porque se enfrentaban a una potencia muy superior a ellos. ¿Y de dónde venían los portugueses la potencia? Del mercado de las especies. Claro. Hoy se pelean la gente por el petróleo. Y se pelean por el gas, por ejemplo. Y en aquella fecha se peleaban por el comercio. Pero en el fondo todo lo que trasciende es el dinero, la economía. Por eso he hecho tanto hincapié en explicar a ustedes lo que hizo, o sea, lo que dio lugar la acción de Bajazet. Porque lo de Magallanes hubiese sucedido, antes o después hubiese sucedido. Pero desde luego, como sucedió, demuestra claramente que el dinero, la economía, era antes de cualquier otra cosa. Y se arriesgaban a hacer lo que hicieron, que bueno, una cosa de pugnar, ¿no? Y yo digo que todo lo que impera en este asunto no es otra cosa que el dinero. Incluso actuando la Iglesia como actual, porque la Iglesia cuando ya decide del todo de actuar es cuando pierde la aportación económica de las 1500 instituciones. Claro. Fernando. Enhorabuena porque todos hemos participado de la batalla. Sí, sí. Directamente, usted ha expresado también, nos sentimos casi como en tercera dimensión. Pero mi pregunta es la siguiente: con tanta movilización de tantos hombres
Isso todo era mantenido de que maneira? Porque não havia exército como o conceito de militarizar, ¿no? Eran todos mercenarios. No, había muchos mercenarios, pero todos no, absolutamente no. Por ejemplo, los que defienden a Viena en el año 1529, el 60% eran mercenarios, que lo pagaba Carlos V, pero todos mercenarios no, porque los tercios españoles no eran mercenarios, no eran mercenarios. Lo que ocurre, por ejemplo, es que había parte de la composición de la flota que el pago que tenían era el saqueo. Claro. El pago que tenían, ellos sabían que si ganaban y saqueaban, porque además es una cosa muy curiosa y yo nunca he entendido por qué. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés participa en el intento de la toma de Argel, llevaba consigo 5 esmeraldas que estaban valoradas en 100.000 ducados, y de las que estaba enamorada la mujer de Carlos V o de Carlos I, Isabel de Portugal. Y yo digo una cosa, bueno, ¿para qué lleva a una batalla naval que se pone a lo que se puso, perderla, 5 esmeraldas de 100.000 ducados? Bueno, pues el almirante turco, todo el dinero que tenía, que creo eran varios millones de sequíes, lo llevaba en el barco y le cortaron la cabeza, así que figúrate. Y claro, la gente que pudieron tener acceso a estas cantidades de dinero que la llevaban en el barco, pues esto era para ellos. Pero todos no fueron mercenarios, muchos sí. Todos no. Por ejemplo, los genízaros de Mehmed II era un ejército profesional, pero además Mehmed II lo tenía que pagar, Este lo mantenía Mehmed II, pero no eran mercenarios, eran gente al servicio del rey o del sultán. Y la ¿No habla usted del famoso manco nuestro, del Pancho de Cervantes, no? Bueno, Cervantes ya sabemos, participó de manera, digamos, fortuita, porque no iba a participar, pero esto es un plazo. Bueno, en cierto modo no le vino mal, porque ha pasado la historia como ha ido, solamente escribiendo con el brazo derecho. Claro. Bueno, y el otro recuperó las esmeraldas, se le perdieron. ¿Se perdieron? Sí, es que el barco se hundió. El barco, la galera que pagó Hernán Cortés, que pagó de su pecunia, y que iba mandado por un genovés que se llamaba Enríquez, terminado en Z. Ese barco se hundió. Con las esmeraldas dentro. Y se hundió también Hernán Cortés y los amigos que iba con ellos también, que estuvieron a punto de perecer. Estuvo a punto de perecer Carlos I, que también se fue a fondo. Se fue el barco para abajo. Lo que pasa es que, claro, el emperador, todo el mundo a cogerlo como fuera. Pero si hay cosas verdaderamente curiosas. Y mira que le estaban diciendo, oye, no hablamos ahora contra Argel, que no es el momento. Que el tiempo está muy mal y que esto no ayuda. Y una plaza estaba defendida solamente por los ojitos hombres, no tuvieron ni que moverse. Como en Trafalgar, que desaltó el Levante y descompuso por completo. En fin. Dos cuestiones Dos más. cuestiones. ¿Por qué no participan los portugueses en la composición de esa flota? Sí. ¿Y por qué los portugueses, teniendo en cuenta la diferencia de potencial militar entre los países, imponen su criterio en el Tratado de Tordesillas? Los portugueses prácticamente no tuvieron relación con los turcos. Solamente en tiempo de Solimán el Magnífico hubo un cruce epistolar entre Solimán el Magnífico y el rey de Portugal de 4 cartas y no consiguieron llegar a un acuerdo. No solamente no consiguieron llegar a un acuerdo, sino que estaban desde 1509 en Asia, como ya he dicho, enfrentados totalmente. Por lo cual, si en Asia están enfrentados, después decir, bueno, ¿y por qué Portugal no participa en defender Europa? Pues porque estaban en Asia, ellos estaban en lo suyo, en la especie, no estaban en otra cosa. Especiería. ¿Y la segunda? ¿Tenía una segunda pregunta? Sí, era en el Tratado de Tordesillas los portugueses logran imponer su criterio en cuanto a la división, teniendo en cuenta de que la potencia militar castellana española era mayor que la de ellos. ¿Cómo logran imponer su criterio en esa negociación
Bueno, impugnan es que hay que tener en cuenta una cosa, que Portugal la vemos muy pequeña hoy, pero Portugal a la fecha es una potencia de primer orden, ¿sí? De primerísimo orden, tan importante que cuando, por ejemplo, se presenta, digamos, la tesitura de tener que decidir de quién son las Molucas, si de España o de Portugal, porque no se sabía, no se conocía la latitud, la longitud, y entonces pues, ¿qué ocurre? Que no se sabe muy bien si en aquel reparte que se hizo en Tordesillas con el meridiano, si estaban en la parte española o la parte portuguesa, no se sabía. Sin embargo, los españoles se lanzaron con Magallanes y posteriores expediciones, y los portugueses ya estaban situados en las Molucas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué llegan en un acuerdo Manuel I el Afortunado y Carlos V? Hay autores que dicen Carlos V vendió las Molucas a los portugueses. No, Carlos V no podía vender nada que no fuese suyo. Claro. Y aquello no se sabía si era suyo o no era suyo. Los portugueses estaban asentados allí y los españoles estaban tratando de llegar allí. Y se llega a un acuerdo en el Tratado de Zaragoza, en el que los portugueses reciben del emperador español, el Carlos V recibe del rey de Portugal 350.000 ducados de oro, a cambio de que le deje las Molucas a ellos, con la salvedad de que si se llega a conocer en un momento determinado a quién pertenecen las Molucas, pues los 350.000 ducados de oro tenían que revertir a uno o al otro lado dependiendo de quién fuese. Jesús. Para hacer eso, con Carlos V, que dominaba medio mundo, hay que tener una potencia de mucha fuerza, hay que tener una potencia de primer orden, eso no lo puede hacer cualquiera. Sin embargo, llegaron a un acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, darte de nuevo las gracias, Francisco, por la brillante conferencia que nos has impartido. Precioso. De nuevo te repito que tienes esta casa abierta Muchas gracias. y muchas gracias también a todos por su asistencia esta tarde. Muchas gracias.